Kodesh, Perashat Nahamum, un nuevo Shabbat que asoma en el calendario de nuestra vida, y este Shabbat tan particular en el cual recorreremos el escenario por tercera vez de Aseret HaDiberot, un Shabbat fundacional, y por otro lado hemos de ingresar en la primera semana de 7 semanas, en las cuales habremos de ser ayudados por el profeta Isaías para empezar a enhebrar algún concepto cercano a lo que es el consuelo. De una u otra manera, estas semanas, buenos días, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, todo depende de los horarios de donde estemos. Decía entonces que este Shabbat tiene nombre propio también, porque este Shabbat lleva aquello que empieza a proclamar a viva voz el profeta Isaías: Nahamu, Nahamu a mí, y Omar el Oquejem. Consolad, consolad a mi pueblo, dirá vuestro Dios. Y no hay ninguna duda de que el consuelo es el remedio para tanto vacío. El consuelo es la palabra que llega a tiempo, la palabra que no solamente llega a tiempo, sino que a su vez es una palabra reparadora. Pero por sobre todas las cosas, el consuelo es el ánimo, la ilusión y fundamentalmente el deseo ferviente de poder construir. Y así es como estas 7 semanas, desde Tisha B'Av hasta Rosh Hashanah, van a ayudarnos a descubrir ese mundo que se puede volver a construir, más allá de la pérdida, más allá de la destrucción, más allá del vacío. Estamos en la antesala de este Shabbat Kodesh, y hoy, precisamente este viernes, lleva la luna llena en el cielo y el Tu B'Av, el 15 del mes de Av, en el corazón. No hubo días festivos para Israel como el 15 de Av y como Yom Kippur. Así se afirmó en nuestra sagrada Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel, dándonos a entender que este día del 15 de Av es un día en el cual, al ser un día festivo, no habremos de pronunciar la plegaria en la cual solemos pedir perdón al Todopoderoso. El regalo que nos ha hecho la tradición judía, explicábamos a lo largo de toda esta semana, y hoy particularmente en el Sheur de la mañana del Midrash, tiene que ver fundamentalmente con el tiempo en el cual este 15 de Av, toda la naturaleza, los sucesos de la historia que no habían sido reparados y los sucesos a reparar, a construir, se dan cita en este día, 15 de Av. Básicamente lo deberemos recordar como un día que vino a poner un poquitito de sanidad, de salud mental fundamentalmente, en el seno de un pueblo que había desestimado ingresar a la tierra. Porque este día de Tu B'Av acontece 7 días después del 9 de Av. Pero el 9 de Av ocupa ya la conciencia nuestra como el día de la mayor destrucción en el seno del pueblo judío, el primer y segundo templo. Pero la referencia bíblica, el 9 de Av, es nada más y nada menos que una noche fatídica en la cual regresaron los 12 emisarios que había enviado Moshe a explorar la tierra, cuando 2 de ellos, Yoshua y Caleb, se mantuvieron incólumes, se mantuvieron firmes, se mantuvieron enteros frente a una andanada del pueblo, para destruir la ilusión, y sin embargo los 10 pudieron más que esos 2, pero no por la fuerza, sino por las ideas. Esa noche, dijeron los Jajamín, fue el 9 de Av. Y hoy, a 7 días después, esa noche fue un gran duelo, porque esa noche se determinó que el pueblo judío habría de errar por el desierto 40 años. Y solamente la nueva generación, como estamos vivenciando ahora en el Humash de Devarim, Perashat Va'et y siguientes, sería la encargada de ingresar a la tierra. Entonces, 7 días después, como mencionándonos el final de un duelo, increíblemente, llega el 15 de Av para venir a reparar
esa profunda decepción, esa profunda frustración y ese profundo desprecio. Vaimasu be'eretz Shemda, como dice David Amelech en sus Teilín, despreciaron la tierra preciosa y hermosa. Y entonces el 15 de Av viene a hablar del final de un ciclo y del comienzo de otro. El final de un ciclo en donde una generación tuvo que irse definitivamente al pasado para que sus hijos, la generación del futuro, se transformen en un presente para todos ellos. Así que hoy estamos en ese 15 de Av, que tiene, por supuesto, infinita cantidad de mensajes también, y todos lo pueden leer si tienen el material en nuestro Darje Noam, que sale bajo cada semana, por supuesto, y si no lo pueden solicitar, por supuesto, al Radio Yosef, que con tanta bondad se los va a mandar. Allí tendrán un resumen de lo que representa este día. Muy bien, bienvenidos. Estudiamos para la Refuah Shlema de mi nuera, que ha dado a luz a una nena, Baruch Hashem, en el día de ayer, Yonit Bat Perla, el día de Refuah Shlema, y también para la Tinoket Bat Yonit, recién nacida, que cada uno le dé fuerzas y que las sostenga y las mantenga con buena y excelente salud. También hacemos nuestro Sheur para la Refuah Shlema de Laura Orly Naomi Bat Rachel, que cada uno le envía Refuah Shlema, Refuah Taguf, Refuah Nefesh, de curación del cuerpo y también del alma, y que realmente la tengamos prontamente entre las personas con más y más salud. También para todos vuestros queridos que necesitan de esa braja, casi en el silencio de ustedes, que no me lo dicen, yo acompaño cada pedido de ustedes por vuestros seres queridos, pidiendo por ellos, Ana Elna Refanulahem, Ana Elna Refanulahem, Ana Elna Refanulahem. El Kadosh Baruj Hu le quiere enviar su bendición y su curación completa. Estamos estudiando el apasionante mundo del estudio del Musar, precisamente de todo lo que representa este mundo de la moral, la ética, este mundo que conforma en cierta forma el Humash de Barim, porque cuando Moshe Rabbeinu se acerca para amonestar a su pueblo, para reprenderlo, lo hace porque lo ama, y como lo ama, lo quiere corregir, y como lo quiere corregir, entonces no puede ir en contra de su palabra. Moshe Rabbeinu nació para poder hablar, a pesar de que él entendía de que no tenía la fuerza de la elocuencia. Sin embargo, Kadosh Baruj Hu le demostró que sí. Nosotros también tenemos un arte, no un arma, tenemos un arte que es la palabra. Cuando la sabemos usar, seguramente es un arte curativo, pero cuando no lo sabemos usar, es un arte destructivo. Entonces, Ahaim Be'amavet Beyad Alashon, dijeron los Ajamim que la vida y la muerte está en poder de nuestra lengua. La lengua sirve solamente para articular la voz, más allá de la degustación, de los sabores, de la comida, etc. También nos habla acerca de la capacidad de expresarnos. El Rab, entonces, la semana pasada, les recuerdo el principio de la idea, nos decía que para poder entender el verdadero sentido del Musar, tenemos que, ante todo, erradicar dos conceptos. Uno, el estudio hoy lo llaman como si fuera Machshevet Israel, pensamiento judío. Y también la postura de traer rayonot, ideas sobre la Torah. Y entonces el Rab dice, mira, ese es un concepto equivocado. Decía en nombre del rabino de Salán, el maestro del mundo del Musar, está prohibido pensar sobre el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, de la gran águila, como si fuera un filósofo. Podemos decir que sabía filosofía, pero este hombre era un hombre santo, sagrado. Obviamente, Kadosh Elión, ese hombre sagrado y elevado, era porque había tenido la posibilidad de alcanzar una percepción de lo que era el mundo íntimo, el mundo interior de la Sagrada Torá.
Por lo tanto, no hay ninguna duda de que cometeremos un error si pensamos solamente que el Musar o el Rambam hablan solamente de filosofía. Ponía el Rab el acento diciéndonos que el que estudia de los libros de nuestros grandes autores que se ocuparon de las leyes fundamentales de la Torá, como palabras, todo aquel que piensa que son de pensamiento abstracto, entonces se está equivocando. Nuestra Torá no es un libro de principios abstractos, para nada. Nosotros, de cada uno de los libros de los grandes autores, pasemos por el Ramban, pasemos por el Kuzari, el Rabbi Yehuda Levi, el Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, para dar unos nombres, el Maharal de Praga, o el Ramjar, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Obviamente son poskim, son juristas en las leyes fundamentales de la Torá y en todas las leyes que hablan sobre las conductas humanas. Pero nadie, obviamente, diría que ellos aprendieron esto de la filosofía universitaria. No, todo lo abrevaron de la Sagrada Torá, tanto en la Torá revelada y también de la Torá oculta. Por lo tanto, dice que en general nosotros no deberíamos perder de vista este concepto. La Torá tenía, nos decía el Rab, la Torá es or, es luz, no solamente sabiduría. Y la Torá, por supuesto, es algo más que la sabiduría. Y no solamente sabiduría. La Sagrada Torá es una luz que ilumina el alma de cada una de las personas y hace que la persona y ese alma se transporten hacia los más recónditos lugares elevados de las alturas celestiales y allí en Ginze Abore y Shemo, en esos tesoros ocultos delante del Creador, llega también lo que la persona estudia de su Torah. Y nos decía, para terminar con el principio de la clase anterior, la luz anula la oscuridad. Y en ese sentido, como estudiábamos hoy con el Sefat Emet, también a la mañana, todo coincide en la feliz coincidencia. La Torah anula los pensamientos extraños, ajenos. La Torah nos ayuda a corregir también mitot raot, quiere decir todos aquellos defectos que realmente van transformando nuestra personalidad. La Torah logra poner a nuestro instinto negativo, por supuesto, en el lugar adecuado. Pero por sobre todas las cosas, Boná Ba'adam Olam Penim, construye en nosotros un mundo interior. O sea, la Torah nos permite estructurarnos como personas. Y eso es muy, muy importante. Por lo tanto, dice el Rab, hablando eh, eh, de sus dudas con respecto al pensamiento de Israel y los Rayos, ¿no? Dice, hoy quiero agregarte una istaigut a Jerez, una suerte de, se retracte, digamos que vendría a dudar, dice, de aquellos que tienen rayonot, aquellos que crean ideas nuevas. ¿En qué sentido? Dice la persona que estudia una perashá de la Torah, Bait Hanan, por ejemplo, esta semana, o piensa sobre el sentido de alguna mitzvah, o tal vez le cuesta mucho comprender algo que afirmaron nuestros sabios de memoria. Y todo esto, la perashá, o el sentido de una mitzvah, o comprender algo que instalaron nuestros sabios, dice todo esto, Einomit Yashev Dato, quiere decir, no le cierra. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Pregunta Radbolde. Esa persona tiene que anular su conciencia a ese nivel y o sea, no ponerse en primer plano, sino dejar que la Sagrada Torah y los Jajamim lo conduzcan. Que la Torah y los Jajamim, los sabios, lo conduzcan. No anteponerse él como sujeto de inteligente. Por supuesto, Rab dice, mayoritariamente es un proceso largo
y no solamente largo, sino difícil. Por ejemplo, entender algo que sugirieron nuestros maestros de bendita memoria y entenderlo bien es como el ejemplo del embarazo y el nacimiento, hablando de, de nuestro pedido de refugio. Dice, en el rayón, el embarazo puede continuarse por meses y años, la comilla, ¿no? Pero dice, se debe vivir con lo escrito, lo expresado por nuestros sabios, hasta que la persona encuentre en su corazón un sendero en el cual lo va a llevar a comprender la realidad. Entonces, lo dice con respecto al embarazo. El embarazo puede ser eterno. Quiere decir, dura meses, obviamente, y por lo tanto es prolongado. Lo de los años decía, porque bueno, finalmente, Sahar Peripeten, la recompensa del fruto del vientre son los hijos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, el Rab dice, lo mismo pasa con algo que estipularon o dijeron nuestros sabios de bendita memoria. A veces, ¿cuánto nos lleva tiempo de entenderlo? Generalmente uno pasa rápido por las cosas, las lee, las supera, pero no le presta la debida atención, lamentablemente. Lo importante sería que cuando logro ese punto, es como que la persona está construyendo un camino en su corazón. Y ese camino, un camino fino, delicado, es lo que lo trae a la comprensión. Pero quien no quiere sacar su lugar primero en cuanto a su saber y su sabiduría, sino que simplemente él finalmente entiende que la verdad y comprende y tiene fe en la verdad de la Torá. Entonces, ¿qué hace? Está convencido de la Torá, pero empieza a inventar una idea. Y esa idea generalmente es equivocada. Y por lo general es una idea que va como que desdibuja, tergiversa el sentido literal, y entonces va llevando las cosas y lo que dijeron nuestros sabios al respecto, hasta que sea acorde todo lo que estoy haciendo a mi primer pensamiento, a mi primer concepto. Y esta persona, obviamente, lo que tiene en su mano es un producto muy frágil, porque su idea no nace desde la perspectiva de la verdad. Y entonces esa luz poderosa y grande, atesorada, que está en las palabras de nuestros sabios, esa luz no la pudo hallar. Quiere decir que la persona cuando viene a estudiar Torah no puede entrar con prejuicios. La Torah tiene que ser entendida, tiene que ser elaborada, tiene que ser estudiada, tiene que ser aprendida y aprendida. A partir de esa instancia es como que la Torah me va guiando. O los sabios, los Jajamim, a partir de sus enseñanzas, me van guiando. Y yo me dejo llevar. Me dejo llevar porque sé que voy a un puerto seguro. Porque sé que finalmente voy a poder hacer que mi corazón entienda de que ese es el lugar natural para el estudio. Betem beliben ubiná, leavin, leaskil, lishmoa, lilmod, lamet, lishmor, belekayem, belaazot. Todo esto lo decimos en la tefilá de la mañana, todos los días. Que le conceda a nuestro corazón la capacidad de comprensión, biná, leavin, para entender, para comprender, leavin, leaskil, lishmoa, para cobrar inteligencia, saber escuchar. Lilmod, lamet, estudiar, enseñar, lishmor, belaazot, para cuidar y para cumplir. Escol libreta al mundo la teja, todas las palabras del estudio de tu Torah, ve a con amor. Cuando estoy en ese circuito que decimos en la tefilá, de cada mañana, entonces estoy seguro que llegaré a buen puerto. Si yo antepongo mi capacidad, si yo antepongo mi racionalidad a que dejarme llevar por el texto y navegar en aguas tranquilas,
voy a entrar en un mundo turbulento en ese momento en el cual tengo delante de mí, como dice él, un jerez de Yadó, una frágil objeto de arcilla, porque todo lo que ha pensado, todo lo que ha elaborado a partir del mismo, no es verdad y por lo tanto la luz, esa profunda, enorme que está allí, en lo más alto, obviamente no ha revelado. Dice acá, mira, tenemos una regla general. Para que tú puedas entender algo que la Sagrada Torah nos propone, tenés que quitarte ante todo los prejuicios. Así es. Bourre dice, mira, te lo voy a demostrar aquí, cómo el Rambam, nada más y nada menos que el gran águila, Rabbi Moshe ben Maimónides, nos guía a nosotros en el tema del Ta'amei Mitzvot, de los sentidos, por qué cumplimos con las mitzvot. Dice Rambam, Ra'ui le'adam leitbonen b'mishpetei haTorah al-Kedoshah. Es apropiado para la persona que pueda leitbonen. Leitbonen no es observar. Leitbonen es de la palabra tebuná, que es inteligencia aplicada, quiere decir bina, esa comprensión que me produce esa inteligencia. Quiere decir que no solamente lo lea, lo sepa, lo repita, sino que pueda prestar una atención muy particular. Eso se llama bina, de los estamentos de la Sagrada Torah, y saber, Sofi Yanan, y que pueda llegar a descubrir la verdadera esencia de lo que me está diciendo la Torah. Y dice Rambam, que fi cojo, que quiere decir de acuerdo a su fuerza. Cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza. Todos nosotros tenemos un don natural que Akadosh Baruj Hu plantó en nosotros, pero no todos nosotros somos iguales. Por lo tanto, existe, obviamente, que fi cojo, cada uno de acuerdo a su capacidad. Hay quien más, hay quien menos, hay quien un poco menos y un poco más, hay quien está en un plano intermedio, pero esa es la riqueza que tenemos aquí delante. Ahora, dice el Rambam, y algo que tú no le encuentres sentido o que no le puedas saber cuál es su causa, entonces que eso no te sea leve ante tus ojos y que no intente ascender hacia Dios, quiere decir intentar romper alguna brecha, no sea que finalmente esté destruyendo más que construyendo. De la misma forma dice Rambam, que no sea su pensamiento que anide en él como el pensamiento de todas las demás cosas que nos ocupamos en los días de semana, quiere decir los estudios profanos, quiere decir comunes. Bourre dice, mira cuánto la Torá vino a poner énfasis en el sentido de lo rigurosamente prohibido de lo que es la me'ilá. Me'ilá significa cuando yo actúo en desaveniencia con una orden determinada. Voy a darles un ejemplo. Cuando se produjo la conquista de Jericó, la primera conquista del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, que fue una conquista milagrosa. Prácticamente no tuvieron que guerrear. Simplemente el dar vueltas a la ciudad una vez al día y 7 veces en el séptimo día, el tocar los shofarot y el ulular del pueblo llevaron en última instancia a que eventualmente, bueno, las murallas se cayeron. Muy bien, pero hay una orden con respecto a Jericó que hay que tener en cuenta, y que es que no se podía tomar absolutamente nada del botín de la guerra. Nada, absolutamente nada. Lamentablemente, un hombre de la tribu de Yehuda, famoso, llamado Ahan Ben Carmi Ben Zabdi Ben Zerach, de Mate Yehuda, de la tribu de Yehuda, tomó algunas prendas, algún dinero, lo llevó a su tienda y lo escondió debajo de su alfombra. Nadie supo nada, excepto él. Eso se llama Me'ilá.
Eso es limol ma'al bashen. Me'ailá. Estamos hablando que es una infracción grave que se hace con respecto a lo sagrado. A la palabra, en este caso, que había que consagrar eso, que no se podía tener rédito personal. Dice entonces el Rambam, ¿y qué acaso de los árboles y las piedras y el polvo y, el polvo y la arena? De momento que el nombre de Hashem, el soberano del universo, se ha recaído sobre ellos, dice, tanto la piedra, la madera, el polvo, de repente se consagraron. Hablaba el Rambam, obviamente, mira, el Bet HaMikdash se construyó con madera de cedro, con piedra, ¿no es cierto?, con polvo, ceniza, pero todo eso que es profano, de repente el nombre de Dios está allí y todo eso se consagra, ¿no es cierto? Y entonces toda persona que actúe con ellos de una forma de hol, como si fueran cosas comunes y corrientes, ma'al basel, está haciendo una acción negativa contra el Kodesh. Dice, incluso, dice Rambam, si esa persona, si todo lo que hizo lo hizo, pero no a sabiendas, lo hizo por error involuntario, así todo necesita capará, necesita su perdón, tendría que traer su corbán. Calva Homer dice, con mucha más razón, estamos hablando de la piedra, la madera, etc. Con mucha más razón las mitzvot que esculpió para nosotros el Kadosh Baruj Hu, para que el ser humano no las desprecie porque no comprende su sentido. Pero y tampoco venga a poner un manto sobre las palabras que no es así, que no fueron autorizadas sobre Dios. Pero y que nunca piense en esas palabras que son de Kodesh, sagradas, como en un día de semana común. Está dicho en la Torá, Ushmartem et kol chukotai, guardaréis todas mis leyes, bet kol mishpatai, y todos mis estamentos de justicia, va'asitem otam, y lo sabréis de hacer. Amru Jajamim, liten shmirá ve'asiyá, lejukim tomishpatim. Dijeron los Jajamim, acá se nos está diciendo que sepamos ser guardianes y también hacedores, cumplidores de las leyes, tanto como los estamentos. Hukim son aquellos que no me puedo escapar, porque me los han ordenado y aunque no comprenda su sentido. Pero los mishpatim son aquellos que intercambio en el ambiente social, en lo cotidiano, que son las leyes de justicia que deben imperar por lo menos en los seres humanos. De mishpatim, explica Rambam, y los mishpatim son las mitzvot cuyo sentido ha sido revelado y que el bien por su acción en este mundo es conocido. Por ejemplo, ¿qué es un mishpat? La prohibición de robar, la prohibición de hurtar y de secuestrar a la persona, la prohibición de derramar sangre, el honrar al padre y a la madre. Esos son mishpatim, cosas naturales que si no estarían dichas en la Sagrada Torá, la mente del hombre ya las hubiera establecido como criterio y como principio. Pero las hukim, las leyes, dice Rambam, son mitzvot que ignoramos el sentido. Yo entiendo por qué tengo que tener kibbutz apaem, honrar a mi padre y a mi madre. Yo entiendo por qué no debo matar. Pero las hukim no sabemos de qué se trata. Entonces, ¿qué dijeron los jajamim con respecto a los hukim, a estas leyes? Hukim hakakti leja, pein leja reshut learer baem. Mira, yo he promulgado leyes para ti, pero tú no estás autorizado a poder pensar en ellas, a poder reflexionar sobre ellas. El Hok hay que cumplirlo, como en cualquier país del mundo. La ley hay que cumplirla. Dice Rab Bolbe. Las palabras de Rambam están dichas aquí con respecto a cuáles son los sentidos de las mitzvot.
A veces la persona quiere saber el por qué. Tiene razón, pero dice, mira, ¿sabes qué puede pasar cuando hay algo que no se te ha sido dicho y no hay que buscar el sentido más allá? Shelo yaros la'alut el Hashem. Es decir, que no vaya a producir un daño tratando de elevarse ante el Todopoderoso. Quiere decir, ¿qué significa subir al Todopoderoso? Dice el Rab, Shelo idchok atzmo le'avin dvar Hashem. Dice que no se apresure ni tampoco se acelere en entender la palabra de Dios, ¿por medio de qué? De hacer un circuito paralelo a las palabras de la Torah. No puedo ir por otro camino que no sea el de Torah. Y esto está claro. Penifrotzbo, no sea que el Todopoderoso actúe, Dios no permita negativamente contra él. Penifrotzbo, porque esta forma, las ideas libres, rayonot, esta forma finalmente se tornará contra él. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque primero lo que él quería llegar era a la verdad de la Torá, a la verdad de la Torá no va a llegar. Y lo que Akadosh Baruj Hu, lo que el Todopoderoso, bendito sea, exige de él, no lo va a poder recibir. Estas palabras consagradas son una regla fundamental con respecto a toda la Torá, tanto escrita como oral. Ein dimtzot mina etzba, no tenemos que sacar del dedo, como es la idea la idea, estos rayonot, estas ideas dispersas para entender las palabras de la Torá y todas las enseñanzas de Hazal, de nuestros sabios. Dice, pero lo que más acecha el camino nuestro es una tendencia negada, pesulá, indebida, innecesaria, que no sirve en los Mahamarei Hazal. Dice, en todo lo que dijeron nuestros sabios. A veces en el sentido agádico, en una leyenda, en algo que rompe la rutina de la lógica. Y entonces muchas personas dicen, sacan ideas de esto que dijeron los sabios, que son muy profundas, demasiado profundas, y que están envueltas, estos mensajes de los rabinos, en una vestimenta de simpleza. Esas son las famosas Agadot, con Aleph, quiere decir las leyendas populares. Y hay muchas en la Gemara, muchísimas. Y lo que encierra cada una de ellas es un mundo increíble. Entonces no las podemos tomar a la ligera. Entonces dice, no podemos para entender las rayonot, ideas así simples. Dice entonces, esta quilla amaratzi, esta tendencia inculta, llamémosla así. El amaretz es una persona inculta, no educada, es una persona ignorante, llamémosla así. Esta tendencia amaratzit de lo inculto es ver en las palabras de nuestros sabios, varima por jimba a ver, cuando queremos decir algo que castillos en el aire, más o menos así. Varima por jimba a ver, que verdaderamente están revelándonos, nos están manifestando una realidad espiritual fortísima. Y entonces la tendencia a donde yo tengo que ir tiene que ser Mishuya Metzidut. Tiene que ser que yo pueda llegar a una realidad concreta, que es verdaderamente es la Metzidut, la realidad de una espiritualidad realmente grande. Y entonces, sobre esa realidad que finalmente me conduce al Creador, no puedo tirar ideas. El Rab entonces llega al final de este Mahamar, Odisha, She'el la Makom Batorah, Umeila Gamlo vamos a usar y a ideología. Otra tendencia que no tiene lugar en la Torah y por supuesto desde ya tampoco en el Musar
en todo lo que nosotros dedicamos a estudiar sobre la moral es la ideológica. Ideología. Las ideologías. Vaya. A partir de las ideologías empieza a haber un aroma, empieza a sobrevolar un aroma de política, porque cada partido tiene su propia ideología. Y no como una ashkafá, como una idea, como un rayón, como un objetivo. Está dirigida más a servir para programas concretos. O sea, la ideología, como una percepción, como una idea, está más dirigida a servir como un programa de acción. Cada cada grupo de personas que quiere a veces conseguir algún objetivo, se propone, por supuesto, una base, una plataforma ideológica, a partir de la cual está explicando y también justificando por qué precisamente ese objetivo es tan vital que se necesita hacer todo el esfuerzo posible para poder llegar a él. Casi que no podemos hallar que cuando se conforma verdaderamente como bloque una ideología, no participen también en la ideología circunstancias muy personales. Y cuando pasemos al acto de concretar la acción, casi que es imposible ya reconocer el ideal que estaba puesto al principio. Maravilloso. O sea, es un detalle en el cual todos nosotros conocemos, ¿no? Del dicho al hecho que hay mucho trecho. Bueno, aquí también pasa exactamente lo mismo. Cola mi flagota política, dice el Rad, todos los partidos políticos pasan por este proceso tan denigrante. Inclusive, dice el Rad, los partidos religiosos. No tiene desperdicio el Rad. ¿Acaso la ideología está en condiciones de representar el Da'at Torah, la idea de la Torah? La Teshuvá dice, la respuesta es muy simple. Si los grandes líderes de las generaciones hubieran establecido su contenido en cada detalle y detalle, y ellos mismos también los habrían ejecutado sin hacer participar a los otros en la ejecución, entonces solamente sería posible de Ashirota. Podríamos entonces a la ideología autorizar que sea así. Atkamo se pero todo lo que dije está tan lejos de la realidad, dice. Así como está tan lejos todo esto de la realidad, está lejos de la ideología, del aroma de la Torah. Así que no podemos mezclar cosas. Y Carmen Comache, la ideología juba política. El lugar esencial para la ideología es nada más y nada menos que la política. Pero mira esto. También las personas que cuidan mitzvot se ocupan de la política. Y también ellos son los que sostienen y sustentan todo tipo de ideologías. Aquí en Israel se da por excelencia. Y de hecho dice, ya ha encontrado el pensamiento ideológico un lugar en el andar del pensamiento de los hombres que cuidan Torah y Mitzvot, aun cuando no se esté hablando de un pensamiento o de la política. La persona que siente en general la necesidad de pensar en algo sobre el Derech HaChaim, sobre la forma en que se comporta la vida del círculo donde esa persona se mueve, esa persona tendrá para mal, seguramente será concebido, será considerado como si fuera un pensamiento leve, un pensamiento muy liviano y fundamentalmente superficial. Y ese es el camino del pensamiento ideológico. Por lo vimos una gran necesidad de poder incluir también el principio del pensamiento racional
a este tipo de tendencias que están lejanas, muy lejanas, de asemejarse a la verdad y a la profundidad del corazón, como decía. Amat Nukan, dice el Rab Wolbe, para resumir este final, nos hemos detenido aquí sobre 5 guillot, tendencias, a través de las cuales no se puede traer al ser humano, inclusive para que pueda comprender qué es el Musar, qué es el concepto del Musar. Dice, este juego tan enternecedor entre métodos, sistemas, ideas, la tendencia de la ashkafá, la percepción, la visión de algo, Washevet Israel, pensamiento de Israel, la hashivá ideológica y el pensamiento ideológico. La persona que quiera entender qué es Musar, dice Rab, debe ante todo liberarse de todas estas tendencias absolutamente. Me he evitado, dice Rab, de traer ejemplos para las distintas tendencias, porque no tengo la meta aquí de dar armas, caminos para el pensar, para distintos grupos y círculos en el judaísmo frente a la vara de la crítica. Por eso no lo hice. No dio ejemplos para que nadie eventualmente ingrese en ese área. Verdad, pero la persona inteligente, dice Rab, se encontrará para sí mismo ejemplos en cada una de estas tendencias. Si tuvimos verdaderamente éxito en Akotmer, de poder sacárnosla, liberarnos de ellas, si pudimos quedar limpios de ella, ya tuvimos un primer éxito como para poder sacar el primer obstáculo del camino de la verdad, dice el Rab. Y esto creo que es sumamente interesante porque al final de cuentas todo lo que estamos tratando de analizar es todo lo que es el producto del estudio humano. El estudio no tan solo es un estudio intelectual, es algo que necesita mucho más que nuestro intelecto, también necesita del corazón, también necesita de nuestro cuerpo. En última instancia, los resultados nunca son automáticos, no es así. Pero sí es importante que sepamos que todo este escenario que hoy se llama Musar es más necesario que nunca. El siguiente capítulo se va a llamar Aejreach Musar, o sea, la obligación, la necesidad de poder establecer un tiempo real y concreto con respecto a todo lo que es el tema del Musar, que por cierto nos ayudará a comprender mucho más todo lo que es la cuestión humana. Y por eso nos ayudará a comprender mucho más también todo lo que representa este Humash de Bari. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Shabbat Shalom, Boraj. Que tengamos un hermoso Shabbat, Besorot, Tuvot, Yeshuot, Benehamot, y que quiera el Kadosh Baruj Hu escuchar nuestras plegarias para que pronto seamos meritorios de la reconstrucción del Bet HaMikdash y de Jerusalén y la Kodesh, que cada día se embellece mucho más para regalarnos a nosotros los Yehudim la posibilidad de poder rogar por ella cada día y cada noche. Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos.